El comandante Bexiaarei estiró los antebrazos con lo que solo podría describirse como una satisfacción suprema, pero cada extremidad terminaba en garras afiladas que jamás habían conocido la indignidad del combate real. ¿Por qué lo harían? El Imperio Serif había conquistado 47 sistemas estelares sin despeinarse. Bueno, sin despeinarse de lo que fuera considerado sudor en su fisiología de silicio. Informe de situación. El subcomandante NYX Vex comandaba desde su plataforma elevada a bordo de la nave insignia Dawnbringer. Sí, de hecho nombraban a sus naves con ese nombre. Sutil no era precisamente el vocabulario Cera. Señor, la flota de invasión mantiene una formación perfecta. NYX respondió, con ese tono de aburrimiento característico de saber que estás a punto de aplastar algo patéticamente débil. 200 naves de guerra, cada una armada con disruptores cuánticos, cañones de plasma y suficiente potencia de fuego para cristalizar un continente. Nuestro objetivo se aproxima en 3 unidades de tiempo estándar. Las mandíbulas de X chasquearon en lo que se consideraba risa entre su especie. Estas unidades de tiempo estándar apenas alcanzan para calentar adecuadamente los sistemas de armas, y mucho menos para enfrentar resistencia real. Esto iba a ser casi insultante en su simplicidad. Y recuérdemelo de nuevo, dijo Vex, con un tono desbordante de sarcasmo capaz de corroer el blindaje del casco. ¿Qué hace que esta pequeña roca azul merezca nuestra atención? El planeta Tierra posee abundantes recursos naturales, señor. Agua, minerales raros y una atmósfera respirable perfecta para nuestra expansión colonial. NYX hizo una pausa, consultando su bloc de datos con el entusiasmo de quien lee la lista de la compra. Y aproximadamente 8.000 millones de formas de vida indígenas que se hacen llamar humanos. El puente estalló en lo que generosamente podría llamarse una carcajada, aunque sonó más como metal rechinando contra piedra. 8.000 millones. Como si los números significaran algo cuando representaban criaturas que aún usaban propulsión química para escapar a duras penas de su propio pozo de gravedad. Humanos, repitió Vex, saboreando la palabra como si fuera un manjar exótico. A ver si lo entiendo bien. Estos humanos han sido conscientes de nuestra existencia desde hace exactamente 0 unidades de tiempo. Poseen tecnología que se habría considerado primitiva hace 3.000 años. Y sus armas más avanzadas aún dependen de... ¿Qué era? Proyectiles cinéticos, señor, respondió NYX, apenas conteniendo su propia diversión. Disparan pequeños objetos metálicos muy rápido y esperan que den en algo importante. Pequeños objetos metálicos. Vex reflexionó, con los ojos brillando de genuino deleite. ¡Qué maravillosamente pintoresco! Aquí estamos, capaces de manipular la materia a nivel cuántico, doblar el espacio-tiempo a nuestra voluntad y comandar armas de energía que pueden perforar asteroides del tamaño de lunas. Y lanzan rocas muy sofisticadas. Sí, pero rocas al fin y al cabo. La pantalla táctica cobró vida con un destello, mostrando el planeta verde azulado que se acercaba en todo su desprevenido esplendor. La Tierra colgaba allí como una fruta madura esperando ser arrancada, completamente inconsciente de que toda su existencia estaba a punto de cambiar para siempre o terminar para siempre. Vex no había decidido que sería más entretenido. Los informes de inteligencia indican que tienen algo llamado armas nucleares. NYX continuó, revisando datos que habrían hecho llorar de envidia a cualquier analista militar humano. Fusión primitiva y dispositivos de peces y peces de los que parecen estar muy orgullosos. Armas nucleares, repitió Vex, con el tono de voz que se usaría al hablar de un dibujo infantil. ¡Qué adorables! Han descubierto cómo dividir átomos. ¿Qué sigue? ¿Nos impresionarán con su dominio del fuego? La risa de la tripulación del puente se intensificó. Después de todo, cuando los escudos podían absorber la energía de una estrella pequeña, la idea de ser amenazados por armas nucleares era tan aterradora como ser atacados por mariposas particularmente agresivas. Señor, gritó el navegante Cis desde su posición cerca de la pantalla táctica.
Los escaneos preliminares muestran que sus capacidades defensivas son, bueno, parece que no tienen ninguna digna de mención. Algunos satélites orbitales, algunas estaciones espaciales que parecen haber sido ensambladas por aficionados entusiastas. ¿Y qué parecen ser, señor? Esos cohetes químicos. Sí que son cohetes químicos, confirmó el navegante Vex, con el ánimo mejorando a cada segundo. Al parecer, estos humanos creen que las explosiones controladas son la cumbre de la tecnología espacial. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Aquí estaba una especie que apenas había descubierto cómo salir de su atmósfera, y sin embargo, de alguna manera, había logrado extenderse por todo su planeta. Era casi inspirador, de la misma manera que ver a un insecto luchar podría serlo para alguien con demasiado tiempo y un sentido del humor retorcido. ¿Órdenes, señor?, preguntó NYX, aunque todos sabían lo que venía a continuación. Protocolo de conquista estándar, respondió Vex, acomodándose en su trono de mando con la satisfacción de quien está a punto de resolver un rompecabezas diseñado para niños. Desactiven sus comunicaciones, eliminen cualquier resistencia militar y prepárense para la ocupación planetaria. Sospecho que todo esto terminará antes de que nuestras armas terminen de cargarse. Mientras el Dombringer dirigía su flota hacia el desprevenido mundo azul, ninguno de ellos podría haber imaginado que estaban a punto de encontrarse con algo mucho más peligroso que cualquier arma que la humanidad hubiera concebido jamás. Estaban a punto de enfrentarse a la voluntad humana. Los primeros disparos en lo que luego sería recordado como la guerra más instructiva de la historia galáctica se produjeron exactamente como el comandante Vexcroll había predicho. Patéticamente. Señor, estamos detectando proyectiles que llegan desde la superficie, informó el especialista en armas QX, con la voz llena de entusiasmo de quien anuncia el tiempo. Parece ser, espere, déjeme confirmarlo. Sí, señor. Nos están disparando balas metálicas. Las mandíbulas de X chasquearon de puro deleite. Balas metálicas contra escudos reactivos cuánticos capaces de detener una supernova. ¡Qué precioso! ¿Son al menos balas metálicas grandes? Negativo, señor. De unos 20 a 30 milímetros de diámetro, viajando a aproximadamente. Dios mío, se mueven a apenas 3000 metros por segundo. El puente se quedó en silencio por un instante, no por miedo, sino por lo absurdo de la situación. Era como si un niño pequeño enfadado le hubiera lanzado grava. 3000 metros por segundo, repitió Vex lentamente, saboreando cada palabra. Nuestras barreras de defensa personal se mueven más rápido que sus armas. ¿Deberíamos? ¿Deberíamos siquiera molestarnos en levantar los escudos? El protocolo sugiere que deberíamos, señor. NYX intervino, aunque su tono sugería que encontraba todo el asunto bastante tonto. Ya sabe, por si acaso han desarrollado munición que desafía las leyes de la física. Levanten los escudos, ordenó Vex con un suspiro teatral. No querríamos herir sus sentimientos ignorando por completo su valiente esfuerzo. En el momento en que los proyectiles humanos hicieron contacto con los escudos Seraph, la broma cósmica llegó a su punto culminante. Las balas de metal simplemente se detuvieron. No se desviaron, no se absorbieron con dramáticas descargas de energía. Simplemente se detuvieron como si hubieran golpeado una pared invisible hecha de decepción cristalizada. Informe de daños, gritó Vex. Aunque todos sabían la respuesta. 0 daños, señor. Los proyectiles ni siquiera causaron fluctuación en los escudos. Nuestros sistemas defensivos apenas registraron el impacto. Excelente, declaró Vex, levantándose de su trono de mando. Comenzó a devolver el fuego. Demostrémosles a estos humanos cómo son las armas de verdad. Las baterías principales de plasma del Dombringer se activaron con un sonido como el de un trueno discutiendo con un rayo. Al disparar, el cielo nocturno sobre la Tierra se iluminó como un festival de destrucción. Instalaciones militares humanas enteras simplemente dejaron de existir.
Se vaporizaron tan completamente que sus átomos olvidaron que alguna vez formaron parte de algo mayor. El oficial táctico Riggs informó de impactos directos en 7 instalaciones militares. Aniquilación total. No se detectaron supervivientes. ¿Y su respuesta?, preguntó Vex, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Más balas metálicas, señor. Un poco más rápido esta vez. Y han logrado alcanzar los 3.200 metros por segundo. La diversión del alienígena alcanzó nuevas cotas. Era como ver a alguien intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua, solo que menos efectivo e infinitamente más entretenido. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones Tax. Estamos recibiendo múltiples transmisiones desde la superficie. Parece que ya están negociando la rendición, preguntó Vex, sinceramente decepcionado. Pero apenas hemos empezado. Muy bien. Escuchemos lo que estos humanos tienen que decir. La pantalla principal cobró vida, revelando lo que parecía ser un comandante militar humano. La criatura parecía notablemente frágil con su piel suave, sus apéndices limitados y esos peculiares sensores ópticos que aparentemente solo podían ver en un estrecho espectro de luz. Soy el general Marcus Webb de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, anunció el humano, con una voz que Vex no pudo identificar. Solicitamos condiciones para la rendición. Vex se inclinó hacia adelante, intrigado a su pesar. ¿Condiciones? Dispararon proyectiles primitivos contra naves espaciales que podrían partir su luna en dos, ¿y ahora quieren negociar condiciones? ¡Qué optimismo tan delicioso! Sabemos que no podemos ganar, continuó el humano. Y había algo en su voz. Algo que no encajaba del todo con sus palabras. Pero les pedimos que perdonen a la población civil. Por supuesto que los perdonaremos, respondió Vex con magnanimidad. Sin embargo, los trabajadores muertos son trabajadores inútiles. Todos serán excelentes trabajadores una vez que hayamos ajustado su estructura social. El rostro del humano mostró una expresión extraña. Una expresión que los sistemas de traducción de Vex no pudieron descifrar. Gracias por su clemencia. La transmisión terminó y Vex se volvió hacia su tripulación con satisfacción. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado. Comiencen las operaciones de desembarco. Esta conquista ya ha terminado. Pero mientras las fuerzas ERA iniciaban su descenso hacia la superficie de la Tierra, algo le rondaba la cabeza a Vex. Las palabras del general humano habían sido de rendición, sin duda, pero su tono había sido completamente distinto. Señor, gritó el operador del escáner Wix. Detecto actividad inusual en la superficie del planeta. Parece que los humanos están trasladando sus recursos militares. ¿A dónde?, preguntó Vex, aunque no estaba particularmente preocupado. Bajo tierra, señor. A gran profundidad. También están evacuando centros de población, pero no con el patrón que suele asociarse con la rendición. Vex frunció el ceño. Su primer atisbo de incertidumbre. Quizás simplemente estén asegurando a su gente antes de que lleguemos. No importa. Continúen las operaciones de desembarco. Cuando las primeras naves de desembarco Serif entraron en la atmósfera terrestre, sus tripulaciones rieron y bromearon sobre la guerra más corta de la historia galáctica. Después de todo, ¿qué podría salir mal al luchar contra un enemigo armado con perdigones de metal y buenas intenciones? Ninguno de ellos notó que los humanos no huían. Se atrincheraban. El primer indicio de que algo había salido terriblemente mal llegó exactamente 14 minutos después de que las fuerzas iniciales de desembarco de Seraph aterrizaran en la superficie terrestre. Señor, informó el coordinador de operaciones terrestres Dixes, con la primera nota de confusión que se oía en el puente Dombringer desde el inicio de la invasión. Estamos experimentando dificultades inesperadas con las operaciones de pacificación. El comandante Vexiarei, que había estado examinando una pantalla holográfica de la riqueza mineral de la Tierra con el entusiasmo de un coleccionista que admira nuevas adquisiciones, hizo una pausa a mitad de camino. ¿Dificultades?
¿Qué tipo de dificultades podrían haber? ¿Acaso han mejorado su tecnología de lanzamiento de metal en los últimos 14 minutos? Oh, señor, pero bueno, no están donde nuestras proyecciones tácticas pronosticaban. Explíquese. Él apretó los dientes nerviosamente, un sonido nunca antes escuchado en una sesión informativa militar SER. Según todos los protocolos de conquista estándar, la población humana debería haberse reunido en ubicaciones centralizadas a la espera de ser procesada. En cambio, se han dispersado en un terreno que nuestros vehículos de asalto no pueden recorrer fácilmente. Vex entrecerró los ojos. No pueden recorrer fácilmente el sistema de túneles subterráneos, señor. Los elaborados parecen haber estado preparando estas posiciones durante algún tiempo. Nuestras fuerzas terrestres informan que todas las ciudades importantes han sido completamente evacuadas, pero no abandonadas. No abandonadas, repitió Vex, con la voz adoptando el tono de alguien que intenta resolver un rompecabezas que cambia constantemente sus propias reglas. Los humanos se fueron. Presente, señor. La pantalla táctica cambió para mostrar las transmisiones de las fuerzas terrestres. Y lo que vio Vex hizo tambalear su confianza por primera vez en su carrera militar. ¿Dónde? Deberían haber estado prósperas ciudades humanas. Había calles vacías bordeadas de lo que parecían ser contenedores metálicos. Muchos contenedores metálicos. Todos pitando. Esos son dispositivos explosivos, anunció el analista táctico, con la voz impregnada de la fascinación científica que suele reservarse para descubrir nuevas formas de vida en los insectos. Extraordinariamente sofisticados. De hecho, han logrado convertir su propia infraestructura en armas. ¿Han puesto trampas explosivas en toda su civilización?, preguntó Vex. Incrédulo. Aparentemente, señor. Pero esa no es la parte interesante. Vex empezaba a sentir una profunda aversión por la frase, parte interesante. Continúen. Lo interesante es cómo coordinan su resistencia. Miren esto. La pantalla mostraba la señal de una unidad de patrulla Serif que recorría lo que una vez fue un asentamiento humano llamado Detroit. Las calles estaban inquietantemente silenciosas, con vehículos abandonados exactamente donde sus dueños los habían dejado, creando un laberinto que obligaba a las fuerzas alienígenas a seguir caminos predecibles. Entonces los humanos atacaron. Pero estos no eran torpes ataques con proyectiles desde el espacio. Eran ataques precisos y coordinados desde múltiples direcciones con armas que realmente hieren. Señor, la unidad de patrulla 7 informa de bajas, anunció Dixes, con un tono de voz que ningún comandante Seraph había oído en siglos. Preocupación genuina. ¿Bajas?, repitió Vex. ¿Cómo es posible? Los humanos han modificado sus armas cinéticas. Señor. Están usando los datos de frecuencia de nuestros escudos en nuestra contra. En la pantalla, Vex observó cómo figuras humanas se movían por el terreno urbano con una fluidez que parecía imposible para una especie tan primitiva. Aparecían de los edificios, disparaban armas que, de alguna manera, burlaban los escudos de Seraph y luego desaparecían antes de que se pudiera coordinar el fuego de respuesta. ¿Cómo obtuvieron los datos de frecuencia de nuestros escudos?, preguntó Vex. Transmitimos durante nuestra demostración inicial. Señor. Protocolo estándar de intimidación. Vex miró la pantalla donde un humano acababa de abatir a un soldado Serif con un arma que parecía haber sido ensamblada en un garaje. Hicieron ingeniería inversa de nuestra tecnología de escudos en 14 minutos. Aparentemente, señor, pero eso no es lo más preocupante. Hay más, señor. La División de Inteligencia ha estado monitoreando las comunicaciones humanas. Hemos identificado a varios líderes clave de la resistencia y sus patrones de comportamiento son inusuales. La pantalla cambió para mostrar imágenes de vigilancia de humanos en lo que parecían ser centros de mando subterráneos. Una figura captó la atención de Vex de inmediato. Una humana de cabello canoso que se movía con una autoridad que trascendía las especies. Identifiquen a esa, ordenó Vex. La doctora Elena Vázquez
Es directora de la Iniciativa de Defensa Global de la Tierra, de 53 años, especializada en sistemas de guerra adaptativa. Señor, ha estado coordinando células de resistencia en varios continentes simultáneamente, y sus decisiones estratégicas carecen de lógica. ¡Pum! Está sacrificando posiciones ventajosas para salvar unidades humanas aisladas. Se niega a concentrar fuerzas para lograr la máxima efectividad. Y señor, ha estado exponiendo deliberadamente puestos de mando para desviar nuestro fuego de los refugios civiles. Vex observó cómo la humana dirigía las operaciones con una serena eficiencia que era a la vez impresionante y desconcertante. Prioriza las vidas individuales sobre los objetivos estratégicos. Constantemente, señor. Y la cosa empeora. Hemos identificado a otra figura clave, el capitán Jake Morrison, que lidera las operaciones terrestres en el sector norteamericano. La pantalla mostraba a un joven humano que parecía estar coordinando ataques mientras evacuaba a soldados heridos en medio de un tiroteo. Este tal Morrison acababa de abandonar una posición de emboscada perfecta para recuperar a un camarada herido. El oficial de inteligencia se informó que la ventaja táctica se había perdido por completo. Eso es una locura, murmuró Vex. Sí, señor, pero efectivo. Señor, nuestras bajas aumentan no porque sus armas sean superiores, sino porque su comportamiento es completamente impredecible. Luchan como individuos en lugar de unidades. Priorizan la supervivencia sobre la victoria. Y parecen operar bajo la premisa de que cada vida importa más que el éxito táctico. Así no funciona la guerra, protestó Vex. No, señor, no es así. Pero de alguna manera está funcionando. El puente quedó en silencio mientras todos asimilaban esta información imposible. El Imperio Serif había conquistado 47 sistemas estelares utilizando una doctrina militar lógica y predecible. Entendían cómo se libraban las guerras con fuerza abrumadora, posicionamiento estratégico y pérdidas aceptables calculadas. Al parecer, los humanos nunca habían leído el manual. Sir Dixes añadió en voz baja. Hay una cosa más. Los humanos han estado transmitiendo en todas las frecuencias. Términos de rendición. No, señor, están cantando. Cantando L. Sí, señor. Algo llamado te sacudiremos. Nuestros traductores no pueden determinar su importancia estratégica. Pero parece ser algún tipo de técnica de guerra psicológica. Como en Q, el sonido de voces humanas resonó por los altavoces del puente. Un cántico rítmico que parecía transmitir mucha más confianza de la que cualquier especie en peligro de extinción tenía derecho a poseer. Por primera vez en su carrera, el comandante Besra se dio cuenta de que tal vez estaba lidiando con algo que no entendía. 3 semanas después de lo que se suponía sería la conquista más corta de la historia galáctica, el comandante Vexiarei se encontró mirando informes de bajas que no tenían ningún sentido. Explícamelo otra vez, dijo lentamente, con la voz cargada de paciencia que se suele reservar para hablar con niños particularmente tontos. ¿Cómo una especie que todavía usa explosivos químicos logró destruir 17 de nuestros tanques flotantes? El subcomandante Nix se removió incómodo, un gesto imposible de imaginar hace apenas un mes. Señor, no los destruyeron con explosivos. Usaron maquinaria agrícola. ¿Maquinaria agrícola? Sí, señor. Específicamente, vehículos diseñados para fines agrícolas. Ataron sus artefactos explosivos a estos tractores y los dirigieron directamente hacia nuestras formaciones. Vex la miró fijamente un largo momento. Usaban tractores agrícolas como misiles guiados. No guiados, señor. Pilotados. Los humanos seguían conduciéndolos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que las civilizaciones usaban para marcar el momento exacto en que todo lo que creían saber resultaba ser completamente erróneo. Me está diciendo, dijo Vex con cuidado, que estos humanos estrellaron deliberadamente vehículos agrícolas contra nuestro equipo militar sabiendo que morirían en el proceso? En múltiples ocasiones, señor, hemos registrado al menos 43 casos.
de lo que nuestros analistas llaman ataques de sacrificio devastadores. Autos, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción. Si tiene ruedas y motor, aparentemente lo han convertido en un arma. El oficial táctico Rex se aclaró la garganta con nerviosismo. Señor, esa ni siquiera es la parte más confusa. Las mandíbulas de X comenzaron a contraerse, una clara señal de que su famosa paciencia se acercaba a su fecha de caducidad. Pero continúe. Los humanos han desarrollado lo que solo puede describirse como improvisación adaptativa. Están creando nuevas armas más rápido de lo que podemos catalogarlas. Ayer, una unidad de patrulla fue atacada por humanos usando electrodomésticos de cocina modificados. Electrodomésticos de cocina, ollas a presión, señor, llenos de fragmentos de metal y compuestos explosivos básicos. Una mujer humana eliminó a un escuadrón entero usando lo que nuestros traductores identifican como una olla arrocera. La tripulación del puente intercambió miradas que decían mucho sobre su estado mental colectivo. Se habían entrenado durante décadas para luchar contra otras civilizaciones avanzadas con tecnologías militares predecibles. Nadie los había preparado para enemigos que convertían los utensilios de cocina en armas de guerra. Señor, añadió el oficial de inteligencia CIS, mostrando una pantalla holográfica. Hemos estado. Analizar los patrones de comunicación humana y su coordinación táctica no sigue ninguna doctrina militar conocida. Muéstrame el camino. La pantalla reveló un mapa tridimensional de las actividades de resistencia humana en Norteamérica, en lugar de la estructura militar organizada que emplearía cualquier especie racional. Parecía un caos absoluto y hermoso. Este es el sector del capitán Morrison, explicó Cis, destacando un grupo de puntos de actividad. Según la teoría militar estándar, debería estar concentrando sus fuerzas para lograr el máximo impacto. En cambio, las ha dividido en pequeñas unidades que operan de forma independiente. Eso es una locura táctica, observó Vex. Las unidades pequeñas no pueden lograr objetivos estratégicos. No, señor. Pero pueden lograr algo que no anticipamos. Pueden sobrevivir. Cada unidad opera sin un mando central, se adapta a las condiciones locales, y cuando una es destruida, las demás simplemente continúan luchando. Vex estudió la pantalla con creciente inquietud. Es como combatir el humo. Exactamente, señor. Pero empeora. Mira esto. La pantalla se centró en un enfrentamiento específico donde las fuerzas humanas habían sido completamente rodeadas por unidades Seraph superiores. Según todos los estándares lógicos, los humanos deberían haberse rendido o habían sido eliminados en cuestión de minutos. En cambio, habían hecho algo imposible. ¿Se han escabullido?, preguntó Vex, mientras observaba la repetición táctica. No, señor. Se han escabullido hacia nuestras posiciones. Cuando los rodeamos, atacaron en todas direcciones simultáneamente, incluso hacia abajo y hacia arriba. Eso es suicidio. Sí, señor. Pero suicidio efectivo. Eliminaron 2 de nuestras unidades blindadas antes de que las neutralizaran. Vex comenzaba a comprender por qué sus comandantes de tierra habían empezado a solicitar lo que eufemísticamente llamaban rotaciones de alivio de estrés para la flota. Señor, intervino NYX, consultando su blog de datos, estamos recibiendo informes del Teatro de Operaciones Europeo que podrían explicar parte de este comportamiento. Adelante. Los humanos parecen poseer un rasgo psicológico inusual. Ante una derrota segura, en lugar de rendirse o retirarse, se vuelven más peligrosos. ¿Más peligrosos en qué sentido? Dejan de seguir sus propios protocolos tácticos. Señor, una unidad humana bajo presión extrema intentará maniobras que ninguna fuerza militar racional consideraría. Atacarán a fuerzas superiores, mantendrán posiciones imposibles y seguirán luchando incluso cuando la victoria sea matemáticamente imposible. El operador del escáner, Whis, levantó la vista de su consola con una expresión de profundo desconcierto. Señor,
He estado monitoreando las comunicaciones humanas durante situaciones de combate, y su comportamiento no tiene sentido lógico. Explíquelo. Durante el enfrentamiento en lo que llaman Chicago, monitoreamos las transmisiones de radio de una unidad humana rodeada. Estaban superados en número 50-1, habían agotado la mayor parte de su munición y no tenían posibilidad de refuerzos, y se reían, señor, y contaban chistes bajo fuego intenso. Beck sintió algo que su especie no tenía palabras para describir, principalmente porque nunca lo habían experimentado. Era una comprensión insidiosa de que el universo podría no funcionar como él creía. Señor, añadió el oficial de comunicaciones TX. Interceptamos una transmisión de la doctora Vázquez. Se dirigía a sus fuerzas restantes después de que elimináramos el 60% de su capacidad operativa. ¿Qué dijo? Cito, bueno, amigos, la buena noticia es que los tenemos exactamente donde queremos. La mala noticia es que donde los queremos es en todas partes a la vez. Pero bueno, nadie dijo que este trabajo sería fácil. Fin de la cita. Se sentía optimista sobre su casi eliminación. Al parecer, señor, la transmisión fue seguida por lo que nuestros analistas creen que fue una risa colectiva humana. Dex se recostó en su trono de mando, sintiendo el peso de una broma cósmica que parecía recaer sobre él en lugar de sobre estos humanos supuestamente primitivos. Señor, anunció Dixes desde su puesto. Transmisión prioritaria entrante del comandante de Tierra Bort. Comuníqueme. La imagen holográfica del comandante de Tierra Bort se materializó, y Beck se sobresaltó al ver que el veterano guerrero parecía cansado, profundamente cansado, de una forma que nada tenía que ver con el agotamiento físico. El comandante Crave comenzó, con un matiz en su voz que podría haber sido desesperación. Solicito respetuosamente una reevaluación táctica inmediata de esta operación. Explíquese. Señor, no estamos luchando contra una fuerza militar. Estamos luchando. No sé contra qué estamos luchando. Estos humanos no responden a una potencia de fuego superior. No se retiran de posiciones desesperadas y parecen considerar las adversidades como un desafío personal más que como una razón para rendirse. ¿Su recomendación? Bort hizo una pausa que se alargó demasiado. Señor, he estado librando guerras durante 2 siglos. He conquistado civilizaciones que poseían tecnología que no podíamos comprender. Pero estos humanos luchan como si el universo les debiera una victoria, y están dispuestos a cobrar esa deuda batalla tras batalla. La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. Por primera vez desde el inicio de la invasión, el comandante Bexiarei se preguntó si habrían abarcado más de lo que podían. La batalla de Denver, como la llamarían más tarde los historiadores humanos, se suponía que sería la demostración definitiva de la superioridad de Serv. Sobre el papel, parecía una obra maestra de planificación militar. 10.000 tropas Serv, apoyadas por unidades aéreas y blindados pesados, convergiendo sobre una fortaleza humana que, según la inteligencia, contenía menos de 800 defensores. El comandante Bexiarei observó los movimientos iniciales desde la pantalla táctica a bordo del Don Bringer, confiado en que esto finalmente quebraría el espíritu humano. Después de todo, ¿cómo podría una especie racional seguir luchando ante semejantes adversidades? Estaba a punto de descubrir que la racionalidad, al parecer, era opcional para los humanos. Las fuerzas terrestres están en posición, informó el coordinador de operaciones terrestres, Dixes. Aunque su voz carecía del entusiasmo que había transmitido durante los primeros días de la invasión. Cerco completo logrado. Las fuerzas humanas no tienen a dónde retirarse. Excelente, respondió Bex, recostándose para disfrutar de lo que debería haber sido el acto final de esta conquista innecesariamente prolongada. Comience el asalto. El primer indicio de que algo andaba mal llegó exactamente a los 7 minutos de ataque. El señor llamó al oficial táctico Riggs, con una voz confusa que se estaba volviendo inquietantemente familiar. Los humanos no se están retirando a posiciones defensivas.
¿Qué están haciendo? Están avanzando, señor. Directamente hacia nuestra fuerza principal. Vex se inclinó hacia adelante, estudiando el despliegue táctico con creciente desconcierto. Los defensores humanos, ampliamente superados en número y completamente rodeados, habían hecho algo que violaba todos los principios de la lógica militar. Habían dividido sus ya insuficientes fuerzas y lanzado ataques simultáneos en 6 direcciones diferentes. «Eso es suicidio», murmuró Vex. «Sí, señor». «Pero un suicidio muy efectivo», respondió Rex. «De alguna manera han convertido su debilidad táctica en... no sé cómo llamarlo, señor». En la pantalla, Vex observaba cómo pequeños grupos de humanos, armados con armas improvisadas y una determinación insuperable, instruían posiciones de Seraph con la ferocidad típica de los depredadores acorralados. Solo que no eran depredadores acorralados. Eran criaturas que se habían acorralado voluntariamente y luego decidieron usar la esquina como plataforma de lanzamiento. «Señor», interrumpió el oficial de inteligencia Six, «estamos monitoreando las comunicaciones humanas desde la zona de batalla. Creo que debería oír esto». Los altavoces del puente crepitaron con la voz del capitán Jake Morrison, el humano que había estado coordinando la resistencia en el sector norteamericano. Sus palabras, transmitidas en medio del abrumador fuego enemigo, atormentarían a los analistas militares de Serif durante generaciones. «Muy bien, gente, nos tienen rodeados. Pobres bastardos. Equipo Charlie, tomen la vía norte y hagan ruido. Equipo Delta, ataquen desde el sur y háganles daño. Equipo Echo, me acompañan. Vamos directo al centro porque, al parecer, ese es el tipo de día que estamos teniendo». La transmisión fue interrumpida por lo que sonaban como explosiones y disparos. Pero la voz de Morrison tenía un tono que los sistemas de traducción de Vex tuvieron dificultades para procesar. No era desesperación ni miedo. Era anticipación, señor. Sis continuó diciendo que la transmisión fue seguida por una mayor efectividad en el combate humano. Nuestras tasas de bajas aumentaron un 40% inmediatamente después de pronunciar esas palabras. ¿Cómo es posible? Creemos que los humanos estaban inspirados, impulsados al saber que los superaban en número. Vex observó la pantalla táctica donde los marcadores rojos que indicaban las bajas de Serif aparecían con una frecuencia alarmante. Se inspiran en probabilidades desesperadas. Aparentemente, señor, pero ese no es el desarrollo más preocupante. Continúe. La doctora Elena Vázquez ha estado transmitiendo continuamente durante todo el enfrentamiento. Sus mensajes parecen estar coordinando no solo movimientos tácticos, sino algo que nuestros psicólogos llaman mantenimiento de la moral. Otra transmisión llenó el puente. Esta llevaba la voz de la mujer humana que había estado causando a los planificadores estratégicos de Serup tantos ciclos de insomnio. Escuchen, magníficos y testarudos idiotas. El doctor Vázquez anunció lo que parecía el fin del mundo. Sé que las matemáticas no se ven bien. 10.000 de ellos, 800 de nosotros. Pero esto es lo que pasa con las matemáticas. Es tan bueno como las suposiciones que usted introduce en él. Y su mayor suposición es que vamos a actuar como seres racionales. Risas. La risa humana real resonó a través de los canales de comunicación del campo de batalla. Entonces, decepcionémoslos. Continuó. Mostremos a estos visitantes extraterrestres lo que sucede cuando los niños de la Tierra deciden que imposible es solo otra palabra para referirse al desafío aceptado. El efecto sobre el desempeño humano en combate fue inmediato y aterrador. Las unidades Serif comenzaron a informar que las fuerzas humanas ya no respondían a la presión táctica. En lugar de retirarse cuando estaban abrumados, estaban redoblando sus esfuerzos. En lugar de conservar recursos cuando las municiones se acababan, se estaban volviendo más creativos. Sir informó al operador del escáner Wix, con la voz tensa con algo que podría haber sido pánico. La unidad terrestre 12 solicita evacuación inmediata. ¿Evacuación?
repitió Vex. ¿De qué? De los humanos, señor. El comandante de la unidad informa que sus fuerzas están siendo eliminadas sistemáticamente por humanos utilizando armas improvisadas. ¿Qué tipo de armas improvisadas? Cuchillos de cocina sujetos a palos de escoba, señor, y algo llamado pistola de clavos que han modificado para disparar materiales de construcción. La pantalla táctica se actualizó en tiempo real, mostrando las posiciones de Seraph que no caían en manos de tecnología militar avanzada sino de humanos que aparentemente habían armado a toda su civilización. Los cobertizos para herramientas se convirtieron en armerías. Los centros de jardinería se convirtieron en instalaciones de fabricación explosivas. Incluso los juguetes de los niños se estaban transformando en instrumentos de guerra. Sir Dixes anunció con la voz ligeramente quebrada. El comandante terrestre Bort informa un desglose táctico completo en los sectores 7 al 12. Defina un desglose táctico completo. Las fuerzas humanas han penetrado las líneas Serif usando señor. Cavaron túneles mientras estaban bajo fuego. Han estado excavando rutas de ataque en tiempo real, coordinándose con fuerzas de superficie para crear, creo que el término es, guerra tridimensional. Vex observó con horrorizada fascinación cómo las fuerzas humanas aparecían detrás, encima, dentro y debajo de las posiciones cero con el tipo de creatividad táctica que sugería que estaban inventando una doctrina militar a medida que avanzaban. Señor, gritó el oficial de comunicaciones Tex, estamos recibiendo solicitudes de rendición de los humanos. No, señor. De nuestras fuerzas terrestres. El puente. Quedó en silencio. En 2.000 años de historia militar SER, ninguna unidad había solicitado permiso para retirarse de un enemigo numéricamente inferior. Conécteme a tierra. Comandante Bort, ordenó Vex. La imagen holográfica que se materializó mostró a un oficial militar de surf que parecía haber visto el rostro del horror cósmico y lo encontró con una sonrisa amistosa. El comandante Crabbe comenzó a hablar con el tono hueco de alguien cuya visión del mundo había sido demolida sistemáticamente. Solicito respetuosamente apoyo orbital inmediato denegado. Tiene una superioridad numérica abrumadora. Señor, con respeto. La superioridad numérica supone que el enemigo sigue un comportamiento militar convencional. Estos humanos no luchan para ganar. Señor. Luchan como si ganar nunca fuera el objetivo. Explique. Señor, vi a una unidad humana mantener una posición durante 6 horas contra probabilidades imposibles. Cuando finalmente se quedaron sin municiones, no se rindieron. Ellos comenzaron a tirar piedras. Rocas reales, señor. Y de alguna manera funcionó. La transmisión parpadeó mientras las explosiones resonaban de fondo. Señor, continuó Bort, estos humanos han redefinido el concepto de pérdidas aceptables. Sacrificarán todo por ventajas tácticas que no deberían importar. Morirán por objetivos que no tienen ningún propósito estratégico. Y señor, están ganando gracias a eso. Eso es imposible. Sí, señor. Pero lo están haciendo de todos modos. Solicite permiso para retirarse y reevaluar. Por primera vez en la historia militar SERF, un comandante de tierra estaba pidiendo permiso para retirarse de una especie primitiva armada con utensilios de cocina y malas actitudes. Vex miró fijamente la exhibición táctica donde su fuerza abrumadora estaba siendo desmantelada sistemáticamente por criaturas que aparentemente veían las probabilidades imposibles como un insulto personal. Permiso concedido, dijo en voz baja. Mientras las fuerzas de Cera comenzaban su primera retirada de la guerra, el comandante Vexcroll se dio cuenta de que podrían estar lidiando con algo mucho más peligroso que una tecnología superior y tal terminología nunca había ocurrido. Apareció antes en los registros militares de Serif. Estaba mirando los últimos informes de inteligencia, documentos que se parecían menos a evaluaciones militares y más a estudios, y aplicó la imposibilidad cuando la verdad lo golpeó con la fuerza de un sistema estelar en colisión. Nunca se trató de las armas, susurró, su voz tenía el tono hueco de alguien cuya completa comprensión de la realidad acababa de ser demolida sistemáticamente. Señor, preguntó el subcomandante Nix, aunque su propia voz transmitía la cualidad quebradiza de alguien que se aferra a la cordura por hilos cada vez más delgados.
Pero las armas, repitió Vex ahora más fuerte, sus mandíbulas chasqueando en lo que caritativamente podría llamarse histeria. Hemos estado analizando las velocidades de sus proyectiles, estudiando sus rendimientos explosivos, catalogando sus modificaciones improvisadas, pero ese nunca fue el punto. Alrededor del puente, su personal de comando intercambió miradas que decían mucho sobre su estado mental colectivo. 3 meses después de la conquista, que debería haber tomado 3 horas, todos a bordo del Don Bringer parecían haber sido insultados personalmente por el universo mismo, aventuró cuidadosamente el oficial de inteligencia Six. Nuestro último análisis psicológico del comportamiento humano en combate ha arrojado algunos resultados interesantes. Definir interesante, dijo Vex, aunque estaba empezando a sospechar que interesante se había convertido en sinónimo de áreas para cuestionar la naturaleza fundamental de la existencia. Hemos estado monitoreando a las fuerzas humanas bajo extrema presión. Señor. Aislamiento total, probabilidades abrumadoras, probabilidad cero de supervivencia o victoria. Según cada modelo psicológico que poseemos, deberían experimentar lo que llamamos respuesta de rendición racional. Y esto no lo hacen, señor. En cambio, experimentan algo que nuestros analistas han denominado optimismo combativo. Cuanto peor se vuelve su situación, más entusiastas se vuelven por luchar. Vex estudió los datos que fluían a través de sus pantallas tácticas. Información que pintaba una imagen del comportamiento humano tan fuera de los parámetros normales que bien podría haber sido escrita en un lenguaje de otra dimensión. Muéstrame los últimos informes de compromiso, ordenó. La pantalla holográfica se materializó y mostró imágenes del asedio en curso de lo que los humanos llamaban Nueva York. Las fuerzas de cera habían rodeado la ciudad durante semanas, eliminando sistemáticamente rutas de escape y líneas de suministro. Desde cualquier punto de vista racional, los defensores humanos deberían haberse rendido hace días. En cambio, de alguna manera habían empeorado la situación para los atacantes. Explícamelo, dijo Vex lentamente. Como los humanos atrapados en un entorno urbano con recursos limitados lograron aumentar su efectividad en el combate. Dejaron de intentar ganar de forma convencional, señor. Informó el oficial táctico Riggs. Su voz transmitía el tipo de desapego profesional que surge al presenciar demasiadas cosas imposibles. En cambio, redefinieron las condiciones de victoria. Significado para los humanos. Señor, la victoria parece medirse no por el control territorial o los objetivos estratégicos, sino por la persistencia. Han convertido la simple supervivencia en una forma de guerra. La exhibición mostraba fuerzas humanas operando desde alcantarillas, túneles del metro, tejados y búnkeres en sótanos. No luchaban para recuperar territorio o eliminar las fuerzas enemigas. Luchaban para seguir luchando, tratando cada día de resistencia como una victoria táctica en sí misma. Señor, añadió el operador del escáner Wix, hemos identificado el mecanismo psicológico que están utilizando. Los humanos parecen capaces de algo que llamamos percepción selectiva de la realidad. Explique. Cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, simplemente se niegan a reconocer que las probabilidades son imposibles. La doctora Elena Vázquez transmitió este mensaje ayer luego de que le eliminamos el 70% de sus fuerzas disponibles. Los altavoces del puente chisporrotearon con la ahora familiar voz de la mujer humana que se había convertido en la encarnación de todo lo malo de esta conquista. Día 93 de lo que nuestros visitantes extraterrestres probablemente pensaron que serían un fin de semana de vacaciones. El doctor Vázquez anunció en un tono que transmitía el tipo de confianza alegre que normalmente se reserva para hablar de un clima agradable. Buenas noticias. Todavía estamos aquí. Malas noticias, ellos también. Pero esto es lo que pasa con las malas noticias. Solo es malo si dejas que te moleste. La transmisión fue interrumpida por lo que parecían disparos sostenidos de armas y explosiones. Equipo hecho, buen trabajo con ese lanzacohetes improvisado. Equipo Delta, me encanta lo que habéis hecho con esos extintores modificados. El mando quiere que todos sepan que, estadísticamente hablando, deberíamos haber perdido esta guerra hace 3 meses. Entonces, técnicamente, todo lo que hagamos a partir de este momento es simplemente lucirse. Más risas.
Siempre más risas. Sigan así, gente. Ya no luchamos solo por la tierra. Estamos luchando por el derecho a ser irrazonablemente testarudos ante la abrumadora evidencia de que deberíamos renunciar. La transmisión terminó, dejando el puente en el tipo de silencio típicamente asociado a funerales o crisis existenciales. Señor, dijo Nick en voz baja, nuestra división de guerra psicológica ha intentado quebrar la moral humana utilizando técnicas estándar de desmoralización. Resultados: fracaso total, señor. Cuando destruimos sus depósitos de suministros, comenzaron a cultivar alimentos en los cráteres de las bombas. Cuando eliminamos sus redes de comunicación, desarrollaron un sistema de mensajes utilizando juguetes para niños. Cuando apuntamos a sus líderes, simplemente aparecieron más líderes. Beck sintió algo para lo que su especie no tenía palabra, principalmente porque nunca habían encontrado nada lo suficientemente estúpido como para experimentarlo. Fue la sorprendente comprensión de que estaban perdiendo una guerra contra un enemigo que se negó a reconocer que se suponía que debían perder. Sí, señor, el oficial de comunicaciones TX anunció la transmisión entrante del alto mando SERF cuando se materializó la imagen holográfica del comandante supremo Siodar, y Vex se sorprendió al ver que incluso los niveles más altos del liderazgo SERF parecían cansados. Y, sin embargo, los humanos continúan luchando. Señor. Señor. Durante 3 meses. Sí, señor. Contra probabilidades abrumadoras. Sí, señor. Utilizar armas improvisadas y equipos de jardinería. Esa es una evaluación precisa, señor. El comandante supremo Siodar guardó silencio durante un largo momento. Su expresión sugería que alguien intentaba resolver una ecuación donde todos los números habían sido reemplazados por conceptos abstractos como esperanza y terquedad. Comandante Cuervo, dijo finalmente, quiero que entienda algo. En 2.000 años de conquista galáctica, el Imperio Serif nunca se ha encontrado con una especie que confunda perder con ganar hasta este punto. Señor, no están ganando. Entonces, ¿por qué? Preguntó Siodar, elevando su voz hasta convertirse en algo parecido a un grito. ¿Estamos teniendo esta conversación? ¿Por qué 8.000 millones de primitivos armados con utensilios de cocina no se han rendido ante la fuerza militar más avanzada de la galaxia? Vex abrió la boca para responder. Luego la volvió a cerrar al darse cuenta de que no tenía una respuesta racional que ofrecer. Señor, dijo finalmente, creo que es posible que hayamos encontrado un defecto fundamental en nuestra planificación estratégica. Asumimos que querrían sobrevivir más de lo que querían luchar. Parece estábamos equivocados. La imagen de la corte del comandante supremo parpadeó como si la transmisión misma tuviera problemas para procesar esta información. Arréglalo, ordenó. Lo que sea necesario. Termina con esto. Cuando terminó la transmisión, el comandante Vexcro miró fijamente sus pantallas tácticas y se dio cuenta de que, por primera vez en su carrera militar, no tenía la menor idea de cómo proceder. ¿Cómo se derrota a un enemigo cuya definición de victoria es simplemente negarse a perder? La batalla final comenzó al amanecer de lo que el comandante Vexiarei había designado como el día de la victoria. 6 meses después de la invasión que debería haber terminado en 6 horas, había reunido la fuerza militar más grande en la historia de Serif para un último asalto abrumador a las fortalezas humanas restantes. Señor, informó el subcomandante NYX, aunque su voz ahora tenía la calidad mecánica de alguien que había presenciado demasiadas cosas imposibles. Todas las fuerzas están en posición. 500.000 soldados, apoyo orbital completo y potencia de fuego suficiente para esterilizar un continente. Vex asintió desde su trono de mando, tratando de proyectar una confianza que ya no sentía. A su alrededor, la tripulación del puente se movía con la cuidadosa precisión de seres que habían aprendido que el universo podría explotar en cualquier momento por razones que desafiaban toda lógica. ¿Niveles de resistencia humana?, preguntó, aunque temía la respuesta. Alrededor de 50.000 defensores están repartidos en 12 complejos subterráneos. El oficial de inteligencia Six respondió, Señor, deberían estar completamente abrumados en unas horas. Debería ser, repitió Vex, la frase que lleva el sabor amargo de 6 meses de expectativas destrozadas. Comienza el asalto.
Lo que sucedió después sería estudiado en academias militares de toda la galaxia durante siglos. Pero aunque la mayoría de los estudiosos concluirían que los informes posteriores a la acción habían sido escritos por seres que padecían alucinaciones colectivas, la primera señal de que la realidad había decidido una vez más ignorar la doctrina militar se produjo exactamente 12 minutos después del asalto. Señor, anunció el oficial táctico Rex. Su voz transmitía el tipo de calmada desesperación que surge al ver lo imposible convertirse en rutina. Las fuerzas humanas están avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia nosotros, señor. Todos ellos desde todas direcciones. Han abandonado sus posiciones defensivas y están atacando todo nuestro perímetro simultáneamente. Vex miró fijamente la exhibición táctica, observando cómo 50.000 humanos lanzaban un asalto coordinado contra 500.000 de tropas Seraph. Fue como ver insectos atacar un incendio forestal. Espectacular, suicida y, en cierto modo, profundamente inquietante. Esa no es una maniobra táctica, murmuró. Eso es un suicidio en masa. Sí, señor. Pero un suicidio en masa muy organizado, respondió RX. Están coordinando estos ataques usando lo que parece ser. Señor. Están usando walkie-talkies para niños. En las pantallas del campo de batalla, Vex observó cómo las fuerzas humanas se movían con una coordinación imposible a pesar de usar tecnología de comunicación que pertenecía a un museo. Pequeñas unidades aparecían y desaparecían como fantasmas. Un sorprendente cero de posiciones con armas que incluían de todo, desde equipos agrícolas modificados hasta lo que parecían ser instrumentos musicales explosivos. Estoy detectando un movimiento subterráneo masivo. Los humanos han estado, señor, han estado cavando. ¿Excavando qué? Todo, señor. Túneles, búnkeres, ciudades subterráneas enteras conectadas por pasajes que se extienden por cientos de kilómetros. Están luchando dentro de un laberinto construido por humanos.